Les cuento quiénes me acompañan esta noche. María Irene Romero, que es vicepresidente de la Academia Güemesiana Salta, historiadora ella, por supuesto, y Leandro Praza Navamuel, que es presidente de la misma Academia Güemesiana de Salta, genealogista, y les doy la bienvenida. Gracias por acompañarme esta noche. Una noche además medio complicada para venir a mi programa, porque bueno, justamente están los fogones en el monumento, y bueno, todos los salteños ahí disfrutando de esta noche en honor al general, ¿no? Bueno, ausentes de los fogones en este momento, pero presentes para recordar a Güemes. Claro, y quién mejor que ustedes, ¿no? Que saben y conocen del tema. Bueno, a partir, digamos, de un decreto que dispone un feriado nacional, lo que implica un reconocimiento, al menos legal, de la importancia como prócer de Martín Miguel de Güemes. ¿Cómo ven a partir de eso la evolución en el país desde el punto de vista educativo? Primero, antes de entrar en la figura realmente de Güemes, que me parece importante, vos sos docente. Bueno, si bien es cierto, hubieron muchas reformas educativas, creo que todavía queda una deuda con respecto a lo que son las historias de las regiones, sobre todo de nuestra provincia, porque es cierto que tenemos un decreto nacional que lo parapeta a Güemes como héroe, como prócer, ¿no?, nacional, una ley, pero efectivamente una ley. Pero el asunto es que con la ley no alcanza, hace falta hacerlo conocer, y esto se va a producir solamente desde las currículas, desde una profunda revisión, y además desde escribir libros que sean propios para la edad de los alumnos que deben estudiar. Esa es la otra deuda que creo que tiene la nación. Sí, la pregunta es, bueno, está claro, digamos, que no está en la currícula incorporado el conocimiento de Güemes como materia, o dentro de la materia historia, u otra materia, pero tampoco hay textos, ¿no?, que tengan hay textos. No, hay trabajos impresionantes, sobre todo de salteños. Sí, tal cual. Digo, libros de texto, claro, para cuarto grado, para quinto, a eso me refiero. Hay que diferenciar lo que es el texto que se hace para un mundo universitario, para un mundo de investigadores, o para un público lector común y corriente, y otra cosa es el texto que se elabora para alumnos, claro, que debe estar en función de la edad psicológica del estudiante. No es lo mismo estar en cuarto grado que estar en séptimo grado. Tampoco es lo mismo estar en un segundo año de educación media. Entonces, creo que falta esta mirada de una historia desde la edad que tiene cada sujeto a aprender. Bueno, en ese sentido, creo, podemos concluir que desde el Ministerio de Educación de la Nación estamos una deuda tremenda, y que yo conozca no hay uno ni siquiera planificado, y que yo sepa tampoco hay trabajo de nuestros representantes en el Congreso que estén haciendo algún tipo de tarea, digamos, frente a las autoridades nacionales para que esto ocurra, ¿no? Especialmente ahora que Güemes es declarado héroe nacional y que en todas las provincias se debiera enseñar la vida y la gesta güemesiana, ¿no? La gesta salteña se la debiera enseñar en todas las escuelas del país. Así que me parece que sí, es una deuda pendiente. La razón es la importante, no solo porque una ley dice que es héroe nacional, porque digamos que eso es, alguien podría pensar, por ejemplo, que hay leyes que son ilegítimas, que son legales pero ilegítimas, pero ¿dónde está la legitimidad de que Güemes es realmente un héroe nacional? Eso está plasmado en el conocimiento de los salteños que estudian historia, ¿no es cierto? Y ustedes tienen la palabra en ese sentido. Sí, bueno, Güemes fue parte fundamental del plan sanmartiniano, así que a Güemes se le debe justamente eso, ¿no? Nada más y nada menos que la libertad americana. Si bien el plan sanmartiniano no se cumple en los objetivos que tenía San Martín, porque bueno, cuando llega a Guayaquil se lo define de otra manera, ¿no es cierto?, entre Sucre y Bolívar, pero bueno, todo lo que antecedió a eso fue gracias al general Güemes, que desde el norte defendió toda esta parte del interior del continente, y bueno, mientras San Martín por el Pacífico, liberando Chile, liberando Perú, concluía con eso, ¿no?
Así que sí, es una deuda pendiente por parte de la currícula, ¿no? En la currícula de los colegios, así que, bueno, eso es tarea de los diputados nacionales y legisladores que debieran ponerse a trabajar sobre eso, ¿no? Pero también creo que sería importante un trabajo desde las editoriales. También. Los libros se hacen desde Buenos Aires. Bueno, pero Y se la hacen motivación para un contexto. la motivación podría estar en nuestros representantes. Ellos representan nuestros intereses. Y este es un interés legítimo y generalizado de los salteños, ¿no? Y no solo de los salteños, porque hay mucha gente que está en otras provincias que también desea lo mismo y conoce, que lamentablemente no está generalizado en otras provincias, pero es así. Claro, esta es una cosa que requiere de la decisión política que surge a partir de los legisladores, también de la parte ejecutiva, pero también de la convocatoria de docentes que tengan el conocimiento sobre la figura de Güemes, que tengan la capacidad pedagógica para transmitir el conocimiento y, por supuesto, el asesoramiento de los psicólogos, que son los que delimitan cómo es la evolución del sujeto del aprendizaje. Entonces, esto es esencial, que confluyan todas estas voluntades para construir un conocimiento adecuado al educando. A veces yo escucho hablar seguramente sin mala intención, ¿no? Sí, Güemes, defensor de la frontera norte. Y parece que como se disminuye la gran obra de Güemes, cuando yo le diría, por ejemplo, a los porteños, si no hubiera estado Güemes parando a los realistas, pues los realistas podrían haber llegado a Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Bueno, cuéntenos un poquito de eso, ¿cómo fue el desarrollo de todo eso? Bueno, eso es parte de la ignorancia, entre comillas, ¿no es cierto? Porque por ahí no es que sean ignorantes, sino que no lo saben al tema. Güemes no fue un defensor de ninguna frontera, porque él estaba, como dije hace un rato, imbuido en el plan sanmartiniano, que era un plan continental, de liberación continental. Entonces va mucho más de fronteras. La frontera estaba en el desaguadero. Entonces, y el plan sanmartiniano era, como dije, libertar Chile hasta Perú, ¿no? Y Güemes fue parte fundamental. Entonces, reducirlo a Güemes es sacarle los méritos y su gran gesta, ¿no? La gesta sanmartiniana que se transformó en gesta salteña, ¿no? Porque fueron los gauchos que lo acompañaron y Salta dio todo en ese periodo. Su economía se vino abajo, ¿no? Perdió absolutamente todo porque en esa época Salta alimentaba las tropas patriotas y las tropas realistas, ¿no? Todos los ejércitos se alimentaban de lo que producía Salta, el ganado, el cuero, los granos, y llegó un momento, ¿no es cierto?, que Salta tenía tanta miseria que después de terminar la guerra de la independencia demoró 50 años en reponerse. Recién en 1880, 80 y tantos, empezó a recomponerse económicamente y a producir y a ver un poco de industria y un poco de movilidad económica. Así que eso también los argentinos lo deben reconocer. Ahora, Salta tenía una posición privilegiada para el comercio y de hecho tenía una buena posición para el comercio, con lo cual, digamos, la gente que estaba adentrada en ese tipo de negocios vivió una posición bastante ventajosa. Esto provocó que la característica de Güemes, que no tenía el apoyo de Buenos Aires, pues hay que hacerlo saber a la gente que Güemes no contó con el apoyo que necesitaba para llevar adelante el trabajo militar que hizo. Eso creo que tenga adeptos dentro de los mismos salteños y enemigos también, que veían menguadas Efectivamente. sus arcas, digamos, por la política. Efectivamente, porque, como bien decía Leandro recién, Salta contribuyó muchísimo para que estos ejércitos pudieran movilizarse, para que los gauchos pudieran accionar contra el realista, pero también es cierto que Güemes tuvo que recurrir a un arbitrio extremo como era el de pedir empréstitos, es decir, pedir prestado, y esto le ha generado que tenga que pedir continuamente. Cada invasión realista generaba
el contraer un nuevo empréstito, y esto sumaba por ahí las enemistades, sobre todo también la carga impositiva con la que fue gravado el comercio. De eso nos vas a explicar en el próximo bloque, por favor, pero fue tanta la presión que tuvo Güemes que hasta tuvo que crear una moneda. De eso nos van a explicar en el próximo bloque. Ahora les toca el turno a nuestros anunciantes, enseguida regresamos.